Bueno, buenas tardes entonces. Retomamos nuestro último bloque del día. Entonces, en esta segunda parte del libro, que va de los capítulos 26 al 45, hemos identificado un doble movimiento que va desde el 26 al 36 y el 37 al 44, digamos. El 36 hace un poco de gozne entre estas dos partes y si ustedes se fijan es el capítulo al que hemos aludido varias veces y volveremos sobre él incluso cuando hablemos de la teología de la palabra de Dios. Pero comienza diciendo: el año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, el rey de Judá, de nuevo el mismo año 605, lo mismo que decía el capítulo 25, en el año de la batalla de Carquemish, 605. Así que las tropas de Babilonia vencieron en esa batalla, vencieron a las de Asiria y a las de Egipto, y se aseguraron el dominio de la región, ¿no? Esto que decía Jeremías respecto de Nabucodonosor, esta mañana cuando hemos examinado esos capítulos 27, 28 y 29, son capítulos posteriores, digamos, posteriores cronológicamente a este capítulo 36, ¿verdad? Esos eran en épocas de Sedecías, ahora volvemos a la época de Joaquín, ¿no? Pero entendemos ahora por qué Nabucodonosor es visto así ya como señor de todo el Medio Oriente antiguo, en cuyas manos Dios ha puesto todos los países, sus habitantes, todos, hasta los animales, dice el texto, ¿no? Entonces, aquí 36, 29, ese texto que dice que ¿por qué le reclama el rey? ¿Por qué escribiste en él que el rey de Babilonia vendrá con toda seguridad, destruirá este país y hará desaparecer de él todos los hombres y animales? Efectivamente, esto que ya se presagia en la victoria de Nabucodonosor en la batalla de Carquemish. Aquí entonces esta unidad, capítulo 36, que vamos a ver como que se contrapone con un díptico así, con Segundo de Reyes 22. Cuando uno lee este texto, resuena el texto de Josías y el descubrimiento del rollo de la Torá. Joaquín va a aparecer como una anti-Josías, así como Josías se estremeció ante el descubrimiento de la palabra del Señor, se estremeció ante la palabra del Señor y se dispuso a obedecer, aquí Joaquín no solo no obedece, sino que busca anular la palabra de Dios, destruyendo el libro que la contiene e intentando también dar muerte a los portavoces, a Jeremías y a Baruch, profetas que la proclaman, escribas que lo registran por escrito. Pero la palabra del Señor aparece indestructible y resurge de sus cenizas más fuerte que nunca. La palabra escrita es el gran protagonista de este relato y revela también cómo sobrevivirá la palabra cuando el profeta ya no esté, esto que decíamos al comienzo. Toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las cosas que te he comunicado sobre Israel, sobre Judá y sobre todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los tiempos de Josías hasta el día de hoy. Tal vez al enterarse el pueblo de Judá de toda la desgracia que pienso provocarle, se convierta cada uno de su mala conducta y yo pueda perdonarle su culpa y su pecado. De nuevo, siempre la intención de Dios con todo esto, aún con las amenazas más espantosas que pronuncia el profeta, siempre busca la conversión, a ver si así se arrepiente, ¿no? Noten cómo comienza: toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las cosas que te he comunicado. Es decir, a lo largo del capítulo se van a repetir varias veces las alusiones a ese objeto material que es el libro, ¿no? Con dos términos fundamentalmente: el término rollo, Megilá, que es el artefacto material, digamos, ¿no?
es un rollo de pergamino. Megilá, la raíz gil, redondo, enrollar, ¿no? Galilea viene de ahí, ¿no es cierto? Galaad viene de ahí, ¿no es cierto? Todo lo que es redondo con gal, Megilá. Y otras veces se refieren a ese libro como Sefer. Sefer, normalmente traducido por libro, que es, sería un documento escrito, podríamos decir, ¿no es cierto? Que puede tener varias formas. Un documento escrito puede ser en una piedra, en una estela, en un monumento, en un rollo de pergamino, en un trozo de papiro, lo que fuera, en un sefer. Sefer por eso sería un documento escrito, ¿no? Un escrito. Sefer en la raíz safar, es contar en el doble sentido de contar números, o contar piedritas, o contar billetes, o contar, de narrar, ¿no? Ahí viene mispar, número, ¿no? En mispar, no es innumerable. Entonces, con esas dos palabras, con esos dos términos se va a referir. Y van a ver ustedes, cuando lean el texto completo, vean las veces que se menciona al rollo o al libro y el protagonismo que tiene, ¿no? Versículo 4. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió en el libro, ahí está, al dictado de Jeremías, Bepini Yirme Yahu, dice, de boca de Jeremías, es decir, a medida que va moviendo la boca, el otro va escribiendo, es decir, al dictado, o sea, diríamos nosotros, de Jeremías, todas las palabras que el Señor le había comunicado. Entonces, son palabras de Jeremías, son palabras que Dios le ha comunicado. Después, Jeremías ordenó a Baruch, yo no puedo ir al templo porque se me ha prohibido, preséntate tú y en el día de ayuno, lee en presencia de la gente que se encuentra en la casa del Señor todas las palabras del Señor que has escrito en el rollo bajo mi dictado. Deberás leerlas en presencia de todo Judá que ha venido desde sus ciudades. Se trata de un día de reunión, de súplica comunitaria, ¿no es cierto?, de súplica nacional, acompañada de un día de penitencia, de ayuno. Ojalá se postren suplicantes en presencia del Señor y cada uno se convierta de su mala conducta, porque la ira y el furor con que el Señor se ha dirigido a esta gente es muy grande. No podría haber ocasión mejor, se trata de gente que va en actitud penitencial, supuestamente, en un día de duelo, a suplicarle al Señor. Lo más lógico sería que aceptasen allí reconocer las causas de sus propios, de las desgracias que están sufriendo, ¿no? Entonces, además es un día en que puede tener mayor alcance, ¿no? Tiene la hora de mayor rating, digamos, ¿cierto? Entonces, en esa hora, en ese día, le manda Jeremías a su secretario Baruch que lea las palabras allí en el templo. Baruch, hijo de Nerías, procedió en todo conforme a lo que el profeta le había ordenado y leyó en el templo del Señor el libro de las palabras del Señor. El libro de las palabras del Señor. En el 9º mes del año 5º del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, toda la población de Jerusalén y toda la gente que venía a Jerusalén desde las ciudades de Judá, convocaron un ayuno en presencia del Señor. Y entonces Baruch, hijo de Nerías, leyó en el libro las palabras de Jeremías en el templo del Señor, en las dependencias de Gamarías, hijo del secretario Safán, en el patio de arriba que da a la puerta nueva de la casa del Señor, en presencia de toda la gente. La ubicación precisa del asunto, ¿no? Noten ustedes que en el versículo 8 dice, leyó en el templo del Señor el libro de las palabras del Señor. En el versículo 10 dice, en cambio, las palabras, en el libro las palabras de Jeremías, cómo se intercambian las dos expresiones. Cuando Miqueas, hijo de Gamarías y nieto de Safán, oyó todas las palabras del Señor que estaban en el libro, bajó al palacio real y fue a la sala del secretario. Allí estaban reunidos todos los ministros, Elisama el secretario, Delayas hijo de Semellas, el Natán hijo de Ajobor, Gamarías hijo de Safán.
Sedecías, hijo de Ananías, y todos los demás funcionarios. Miqueas les narró todo lo que había escuchado cuando Baruch leía el libro a los oídos de todo el pueblo. Esa es la primera lectura, ¿verdad? Entonces todos los ministros mandaron a Judí, hijo de Natanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusí, para que le dijera a Baruch: toma en tus manos el rollo que has leído en presencia de todo el pueblo y tráenoslo personalmente. Baruch, hijo de Nerías, tomó el libro y fue a donde ellos estaban, y ellos le dijeron: por favor, toma asiento y léelo para nosotros. Baruch lo leyó ante ellos, segunda vez que lo lee. Cuando ellos escucharon todas las palabras, se miraron unos a otros llenos de temor y dijeron: tenemos que anunciarle al rey todas estas cosas. Le preguntaron entonces a Baruch: ¿puedes decirnos cómo es que has escrito todas estas palabras? ¿Quién te las dictó? Baruch les respondió: Jeremías me iba dictando todas estas palabras y yo las escribía con tinta en el libro. Es decir, exactamente lo que el profeta le ha dicho. Entonces, fíjense, al margen de la exactitud histórica o la vericidad, digamos, es decir, el carácter verídico del relato, lo que interesa es cómo el libro de Jeremías nos presenta su propio origen. Este es el modo como el libro quiere que imaginemos su nacimiento, así. Entonces, que las palabras son palabras puestas por la mano de Baruch, de la boca de Jeremías, dichas por el Señor a Jeremías, ¿no es cierto? Es como esta identificación de lo escrito con lo pronunciado con lo recibido del Señor, ¿no? Entonces, el carácter divino de las palabras escritas en el libro. Lo que está escrito en el libro son las palabras de Jeremías que Baruch ha puesto por escrito cuando se las ha dictado. Y esas palabras de Jeremías son la palabra de Dios. No hay diferencia entre una y otra cosa. Vale decir que fíjense cómo aunque el profeta no puede estar presente pronunciando las palabras que resuenan, leídas del libro, son las palabras del profeta. Es decir, son las palabras de Dios. Pero yo estoy leyendo en este momento esas palabras de este libro. Es decir, que se está reproduciendo en este instante la misma escena. En este instante se reproduce la misma escena, es decir, la misma estructura comunicativa, la misma situación comunicativa que se da allí, se está dando aquí. Y entonces este libro, que contiene las mismas palabras que Baruch puso por escrito, este libro está siendo leído delante de otra audiencia. Y este libro espera de esta audiencia lo mismo que esperaba Jeremías de su audiencia original. Entonces, aunque el profeta no esté presente, su palabra sigue resonando y es la misma palabra de Dios la que suena hoy. Esa es la idea teológica del libro, ¿verdad? Los ministros dijeron a Baruch: tú y Jeremías vayan a esconderse y que nadie sepa dónde están. Ahí saben perfectamente. Fíjense, ahí están los amigos de Jeremías, los de la Secretaría de Estado. Después se presentaron ante el rey en la corte y le informaron sobre todas estas cosas mientras habían dejado el libro en la sala en custodia del secretario Elisama. Por si acaso lo guardan, lo ponen a resguardo al libro, ya sospechan lo que puede llegar a ser el loquito del rey. Entonces el rey mandó a Judí para que tomara el libro, y éste lo tomó de la sala de Elisama, el secretario. Después Judí leyó el libro en presencia del rey y de todos los ministros que se encontraban de pie junto al rey. Tercera lectura del libro. ¿Cómo reaccionará el rey? Se estremecerá ante la palabra del Señor, se rasgará las vestiduras en señal de penitencia, se arrepentirá de todos los males que había hecho, se esforzará por cumplir todo lo que el libro le pide y convocar a que todo el país oiga y obedezca a la palabra. Como era el mes 9, diciembre, el rey estaba en la residencia de invierno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Judí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con el cortaplumas del escriba y las iba arrojando al fuego del brasero.
hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Pero ni el rey ni ninguno de los servidores tuvieron miedo ni se rasgaron las vestiduras cuando escucharon todas estas cosas. Lo subraya el relator. A pesar de que el Natán, Delayas y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Entonces el rey ordenó a su hijo Jerahmel, a Sarayas, hijo de Esriel, a Semeyas, hijo de Abdeel, que detuvieran el escriba Baruc y al profeta Jeremías. Pero el Señor los ocultó muy bien. Después de que el rey quemara el rollo con las palabras que Baruc había escrito al dictado de Jeremías, la palabra del Señor le llegó a Jeremías. Consíguete otro rollo y escribe en él todas las palabras que estaban escritas en el primer rollo, el que quemó Joaquín, rey de Judá. Además le dirás a Joaquín, rey de Judá, así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él que el rey de Babilonia vendrá con toda seguridad, destruirá el país y hará desaparecer de él a los hombres y a los animales? Por eso, así dice el Señor acerca de Joaquín, rey de Judá, no habrá nadie que le suceda en el trono de David, y su cadáver quedará expuesto al calor del día y al frío de la noche. A él, a su descendencia y a sus ministros les haré pagar sus culpas. Haré recaer sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre la gente de Judá, toda esta desgracia con la que los había amenazado sin que ellos escucharan. Jeremías consiguió otro rollo, se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro que había quemado Joaquín, rey de Judá, y además fueron añadidas otras muchas palabras por el estilo. Bueno, así entonces están las cosas en la época de Joaquín. No es muy halagüeño el panorama que se presenta, nadie quiere obedecer a la palabra del Señor. Y aquí empiezan entonces estos capítulos 37 al 34, que algunos han denominado la pasión del profeta. Pasión del profeta, pasión de la palabra de Dios, ¿no? Ambas cosas están amenazadas de muerte. Después de introducir, bueno, aquí entonces en esta sección se recogen los acontecimientos vividos por el profeta durante el sitio de Jerusalén. Ya vamos entonces de nuevo a la época de Sedecías. Nos adelantamos entonces 10 años, digamos así, 9 años, ¿no? O menos, un poquito menos, desde el 605, sí, 10 años. Entonces, hasta después de el comienzo del reinado de Sedecías y después hasta el sitio de Jerusalén. Dice, en esta sección se recogen entonces los acontecimientos vividos por el profeta durante el sitio de Jerusalén, ya en el 588, y hasta la toma de la ciudad por las tropas caldeas. El rey Sedecías, empieza el texto, subió al trono en lugar de Jeconías, hijo de Joaquín, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo impuso como rey de Judá. Entonces, estamos ahí en el 597 ya. Pero ni él, ni sus servidores, ni la gente del país escucharon las palabras del Señor que habían sido comunicadas por medio del profeta Jeremías. Tampoco ellos. Queda claro desde el primer momento que Sedecías, el nuevo rey impuesto por Nabucodonosor, tampoco está dispuesto a escuchar al Señor. La cosa no va a cambiar entonces, porque podía todavía rectificarse, pero el horizonte se va haciendo cada vez más sombrío y los padecimientos del profeta presagian el destino que le espera a la ciudad, al reino de Judá. Los relatos entonces refieren las tribulaciones del profeta en este periodo final de la monarquía. Van a relatar también el intento fallido de Godolías de reconstruir el país en esos 5 añitos de un experimento interesante, y después se va a explicar el origen de la diáspora egipcia, porque en el capítulo 44 vamos a ver cómo los que quedan huyen a Egipto a pesar de la oposición de Jeremías y Baruc son llevados a la fuerza. Ese explica el origen de la comunidad judía en Egipto. Se puede destacar literariamente que en 37:1 a 46, las referencias verbales, por ejemplo, habitar, permanecer, van a articular cada tramo de la secuencia narrativa, ¿no?
En esta primera parte, al pedido engañoso de Sedecías de una intercesión del profeta, se responde con un oráculo de desgracia, pero después se concluye con un anuncio de salvación destinado a Ebed-Melech, que lo ayuda a Jeremías. Vamos a leer un poquito entonces cómo se desarrollan las cosas en ese momento, ¿no? El interés histórico de estos capítulos es evidente, están centrados en la suerte de Jerusalén y de sus habitantes. La enseñanza de Jeremías no va a ser nueva, va a repetir que es necesario entregarse al rey de Babilonia. Lo sigue diciendo con claridad. A pesar de todo, el profeta conserva todavía algunos fieles, ¿no? Incluso en el círculo más cercano al rey está el famoso Ebed-Melech, servidor del rey, que aparece también como amigo de Jeremías y hace todo lo posible por salvarlo, ¿no? Vamos a ver un poquito. El rey Sedecías envió a Yeucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le pidieran al profeta Jeremías: por favor, intercede por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Por aquel entonces el profeta Jeremías se movía libremente en medio de la gente, porque aún no lo habían puesto en la prisión. El ejército del faraón salió de Egipto. Los caldeos que sitiaban Jerusalén oyeron la noticia y levantaron el sitio de Jerusalén. Claro, porque tienen algo más urgente y más preocupante. El ejército del faraón es más preocupante que el ejército de Sedecías. Entonces dejan el sitio de Jerusalén, ablandan un poco la presión ahí, aflojan y se van a la franja de Gaza, quizás a pararlos a los egipcios que vienen. En ese momento, bueno, entonces claro, la gente dice, bueno, pues, se ha ido el ejército caldeo, pensarán que ya ha terminado la historia. No. En ese momento la palabra del Señor llegó al profeta Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel, al rey de Judá, que los envió hasta mí para consultar. El ejército del faraón que está saliendo a ayudarlos va a regresar a su país, Egipto. Y entonces los caldeos volverán a atacar la ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Es decir, no se hagan ilusiones. Esto es solo un respiro. No se hagan ilusiones pensando los caldeos seguramente se marcharán lejos de nosotros, porque ellos no se marcharán. Aunque ustedes derrotaran a todo el ejército de los caldeos que los están atacando, y a ellos no les quedarán más que unos cuantos heridos, cada uno en su tienda de campaña, estos se levantarían para prender fuego a esta ciudad. Bastaría con esos. Cuando el ejército de los caldeos levantó el asedio de Jerusalén a causa, entonces esa es la profecía, ahora viene una referencia a lo que aconteció. Cuando el ejército de los caldeos levantó el asedio de Jerusalén a causa de la cercanía del ejército del faraón, Jeremías salió de Jerusalén y fue hacia la región de Benjamín para cobrar allí una herencia entre su gente. El famoso tema del campo de su tío Salum. Bueno, hay que ir a tomar posesión, ya lo he comprado, voy con el papel, con el boleto comprado, digo, esto es mío, pongo aquí los linderos. Cuando pasaba por la puerta de Benjamín, estaba allí un encargado de la guardia llamado Yerías, hijo de Selemías y nieto de Ananías. Este detuvo al profeta Jeremías diciendo: ¿te estás pasando a los caldeos? Jeremías contestó: eso es mentira, no me estoy pasando a los caldeos. Pero Yerías no le hizo caso, sino que tomó preso a Jeremías y lo hizo comparecer ante los oficiales. Los oficiales se enfurecieron contra Jeremías, lo golpearon, lo pusieron en la prisión en la casa del escriba Jonatán, que habían transformado en cárcel. Así fue como Jeremías fue arrojado en un calabozo subterráneo y allí permaneció durante mucho tiempo, en la cisterna. El rey Sedecías lo mandó a sacar de allí y en su palacio le preguntó en privado. Fíjense, el rey sabe perfectamente quién es Jeremías. En su interior no lo quiere dejar morir. Sabe que es inocente, sabe que en realidad trae una palabra del Señor, pero no tiene carácter el hombrecito, ¿no? ¿Hay alguna palabra de parte del Señor?, le pregunta en privado. Y Jeremías le responde: claro que la hay. Y añadió: serás entregado en poder del rey de Babilonia. Jeremías agregó: ¿y qué he hecho de malo contra ti, contra tus ministros o contra este pueblo para que me hayan metido en la cárcel? ¿Dónde están ahora los profetas que les predecían: el rey de Babilonia no vendrá contra ustedes ni contra este país?
Pero ahora escuche el rey mi señor, acceda por favor a mi súplica, no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no me muera allí. Entonces el rey ordenó que pusieran a Jeremías bajo custodia en el patio de la guardia y que cada día le dieran un pan de la calle de los panaderos mientras hubiera pan en la ciudad. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. En la benevolencia de Sedecías con el profeta. Zafatías, hijo de Matán, Gedelías, hijo de Pashur, Yeucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Melquías, oyeron que Jeremías decía a todo el pueblo: así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, el hambre o la peste, pero el que se entregue a los caldeos sobrevivirá. Tendrá su vida como recompensa y vivirá. Así dice el Señor, esta ciudad será entregada con toda seguridad en manos del ejército del rey de Babilonia, y éste se apoderará de ella. Claro, una prédica de este tipo es una terrible propaganda, ¿no? Desmoraliza a la gente. ¿Quién va a querer pelear así? Si Jeremías dice que Dios les está diciendo que se rindan. Entonces, evidentemente que las autoridades políticas, militares, civiles y demás van a querer silenciar una voz semejante que es desestabilizante, desmoralizadora, ¿no? Entonces los oficiales le dijeron al rey que este hombre sea ejecutado porque está diciendo cosas que desmoralizan a los pocos guerreros que quedan en esta ciudad y al pueblo entero. Ese hombre no busca el bien de este pueblo, sino su ruina. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos. Ni siquiera el rey puede hacer nada contra ustedes. No se juega el hombre. Entonces ellos arrojaron a Jeremías al pozo de Malquías, hijo del rey, que está en el patio de la guardia, la cisterna, un aljibe, digamos, y con todo el barro en el fondo, ¿no es cierto? Lo bajaron con la ayuda de cuerdas. Bueno, milagro que no lo tiraron. En la fosa no había agua, sino barro, y Jeremías se hundió en él. El etíope Ebed-Melech, uno de los oficiales que estaba en el palacio, escuchó que habían arrojado a Jeremías al pozo, cuando el rey estaba en la puerta de Benjamín. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey en estos términos: Rey, señor mío, estos hombres han procedido mal en todo lo que han hecho con Jeremías arrojándolo al pozo, donde morirá de hambre porque ya no hay pan en toda la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma bajo tus órdenes a 3 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías del pozo antes de que se muera. Ven cómo ninguna circunstancia va a reducir al silencio al profeta Jeremías. Sus adversarios solo buscan su muerte. 7 veces se repite en este relato el verbo morir. A pesar de su proximidad con el profeta, el rey no tiene el valor de seguir sus consejos. Se deja manejar más bien por las presiones del partido a favor del apoyo egipcio, el partido filo egipcio. Pero él debe saber que será el responsable de la catástrofe de la nación. Y así se lo hace saber Jeremías. Bueno, lo sacan al pobre, hacen allí con unos trapos, lo sacan, le hacen ponerse debajo de los sobacos unas ropas viejas y con unas cuerdas lo tiran para arriba, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Aquí el capítulo siguiente tiene, todavía terminando el capítulo 38, hay más que decir, ¿no es cierto? Porque el rey lo sigue consultando, pero en secreto, y no quiere que nadie se entere de que lo ha consultado. El rey Sedecías mandó que llevasen al profeta Jeremías a la tercera entrada que hay en el templo del Señor, y el rey le dijo a Jeremías: te voy a pedir una cosa, no me ocultes nada. Jeremías contestó a Sedecías: si te digo la verdad seguramente me vas a matar, y si te doy un consejo no me vas a escuchar. Pero el rey Sedecías le juró en secreto a Jeremías: te juro por el Señor que nos ha dado esta vida, que no te mataré ni te entregaré a estos hombres que buscan tu muerte. Entonces Jeremías dijo a Sedecías: así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: si de veras te entregas a los generales del rey de Babilonia, entonces sobrevivirás tú y esta ciudad no seguirá consumida por el fuego, vivirás tú y tu familia. Pero si no te entregas a los generales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en poder de los caldeos, que le prenderán fuego, y tú tampoco podrás librarte de sus manos. Es la última oportunidad que tenés.
Es que me preocupan los judíos que se han rendido a los caldeos. No quiero que estos me entreguen a ellos y ellos se burlen de mí. Pero ¿y qué preferís? ¿La burla o la muerte? Digo yo. Bueno, Jeremías respondió, no te entregarán, por favor, escucha la voz del Señor en esto que te estoy diciendo. Así te irá bien y salvarás tu vida. Es in extremis ya, el último posibilidad. Pero bueno, el rey Sedecías, terminando versículo 24, dijo a Jeremías que nadie se entere de estas cosas o morirá. Si los jefes llegaran a saber que yo he hablado contigo y vienen a verte y te dicen, cuéntanos qué le has dicho al rey, y el rey, ¿qué te ha dicho? No nos ocultes nada y no te mataremos, y tú les responderás, le he presentado mi súplica al rey para que no me mande de vuelta a la casa de Jonatán para morir. Eso, decirle que me has pedido simplemente que te deje aquí. Bueno, capítulo 39 es el desenlace fatal de esto. El relato del capítulo 39 va a jugar con el contraste entre dos actitudes. Mientras que el rey teme perder la vida por seguir la palabra de Dios y termina en manos de los caldeos, el profeta arriesga su vida por fidelidad a la palabra del Señor y sobrevive a la destrucción de la ciudad. Está clarito cuál es la actitud que hay que seguir, ¿no es cierto? Entonces, el cumplimiento de la desgracia anunciada por el profeta lo acredita como profeta auténtico. Nabucodonosor va a tomar la ciudad, la va a destruir, y el castigo para las autoridades del reino y para su capital corresponde al delito de alta traición por no honrar los compromisos de la alianza. Ellos tenían firmado un tratado de vasallaje con los caldeos. No es el mismo tratamiento que le dio a Jeconías, que el jovencito Jeconías no había tenido tiempo ni de hacer tratado con nadie, había poquitos meses que se había muerto su padre. Por eso simplemente lo manda al exilio. Pero este tenía su palabra dada, su firma puesta en el documento. Bueno, vale la pena leer el texto. Dice, el 10º mes, el 9º año del reinado de Sedecías, rey de Judá, llegó Nabucodonosor a Jerusalén, junto con todo su ejército, y la sitiaron. El día 9 del 4º mes del 11º año del reinado de Sedecías fue abierta una brecha en la ciudad. Todos los generales del rey de Babilonia entraron y ocuparon el área de la puerta central. Ya están metidos adentro, está Nebuzardán en la ciudad. Versículo 4. Cuando los vio Sedecías, rey de Judá, él y todos los soldados emprendieron la huida. Mala jugada. Salieron de la ciudad durante la noche, atravesando el jardín del palacio por la puerta que está entre las dos murallas, y se dirigieron hacia la Arabá, hacia el sur, hacia el Mar Muerto, digamos. Las tropas de los caldeos los persiguieron y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó. Bueno, ha dado la vuelta, ¿no es cierto? Lo tomaron prisionero y lo llevaron hasta Riblá, en la región de Hamat, ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pronunció sentencia contra él. Entonces el rey se ha quedado en Ramá, al norte, que es como la primera estación, en la deportación hacia Babilonia, es Ramá. Allí se queda el rey y manda a su general la invasión de la ciudad. Pero dicta sentencia entonces contra el rey. Allí, en Riblá, dice, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante su mirada, y también degolló a todos los nobles de Judá. Mata a todos sus cercanos y les obliga a ver la ejecución de sus seres más queridos y más cercanos, y después le arranca los ojos. Es decir, que la última imagen que te quede sea la de la muerte de tus amigos. A Sedecías le sacó los ojos y lo ató con cadenas de bronce para llevárselo a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y derribaron las murallas de Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la escolta real, se llevó cautivos a Babilonia al resto de la población que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían rendido ante él y a la gente restante. Nabuzardán, jefe de la escolta real, dejó en el país de Judá, de entre la población, solo a los pobres, que no tenían propiedades, y ese mismo día les adjudicó fincas y campos.
aquí diríamos, toda la, como diríamos, la reforma agraria que el libro del Deuteronomio había propuesto, termina realizándose a la fuerza, y son los propios enemigos, los caldeos, los que terminan repartiendo las tierras entre los pobres. Terrible. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado a Nebuzardán, jefe de la escolta, esta orden respecto a Jeremías: tómalo bajo tu custodia, pero no le hagas ningún mal, más bien actúa con él conforme a lo que él te indique. Fíjense el contraste entre el tratamiento que le da a Sedecías el rey y el que le da a Jeremías el profeta. Entonces Nabuzardán, jefe de la escolta, Nabuzazban, alto dignatario, Nergal-Sarecer, oficial mayor, y todos los jefes del rey de Babilonia mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Godolías, hijo de Ahicán, nieto de Safán, para que lo llevara a su casa, y así Jeremías vivió en medio del pueblo. Hay otra versión en el capítulo 40 de esta misma historia, ¿no es cierto? Hemos duplicado, dice que más bien lo encuentra el profeta en medio de la gente que se está yendo al exilio, ¿no? Dos versiones de la misma historia, pero el sentido es el mismo, ¿no? Lo interesante va a ser, aquí en los versículos 15 al 18 se conserva un oráculo de salvación con el que termina esta partecita, reservado a Ebed-Melech, que es el servidor del rey, el etíope, que lo ha tratado con tanta benevolencia, que se ha preocupado tanto por el profeta. Es decir, aquel que ha creído en la palabra del profeta y ha custodiado al profeta, que es lo mismo que custodiar la palabra. La palabra del Señor llegó a Jeremías mientras estaba aún en el patio de la guardia. Fíjense, aquí vuelve atrás, ¿no? Hay una especie de raconto. Dirígete al etíope Ebed-Melech y le dirás: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, yo haré que se cumplan las palabras que he dicho respecto a esta ciudad para su ruina y no para su bien. Se cumplirán ante ti aquel día yo te libraré y no te entregaré en poder de los hombres que te hacían temblar de miedo. Ciertamente yo te dejaré escapar, no serás víctima de la espada, tendrás la vida como recompensa, porque en mí has puesto tu confianza, oráculo del Señor. 27 al 39 termina con un oráculo de salvación para Ebed-Melech, y en los capítulos siguientes, 40 al 45, digamos, termina con un oráculo de salvación dirigido a Baruch, el secretario. Entonces, estos capítulos interesantes por lo que muestran del cumplimiento de la palabra de Jeremías y las consecuencias de escuchar o no al profeta. 40 al 44, estos capítulos que siguen, la nueva situación que deriva de la caída de Jerusalén provoca la intervención del profeta, cuya suerte es referida al comienzo de este capítulo. Podemos distinguir como dos grandes momentos: por un lado, el doloroso fracaso de la vida en Jerusalén, el intento que hace Godolías, al final termina mal, y la huida a Egipto. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor después que Nebuzardán, jefe de la escolta, lo enviara desde Ramá, donde lo había rescatado al encontrarlo atado con cadenas en medio del grupo de cautivos de Jerusalén y de Judá que eran deportados a Babilonia. Cuando el jefe de la escolta sacó a Jeremías, le dijo, escuchen las palabras del jefe del ejército: el Señor tu Dios decretó esta desgracia para este lugar y la llevó a cabo. El Señor actuó conforme a lo que había dicho, porque ustedes pecaron contra Él y no lo escucharon, les ha sobrevenido esto. Pero este señor, antes de ir al liceo militar, fue al seminario probablemente, ¿no es cierto? Porque habla como los levitas del Deuteronomio, ¿verdad? Es un discurso deuteronomista, ¿verdad? Pues ahora mira, yo te libero de las cadenas que te sujetan. Si quieres, puedes venir conmigo a Babilonia. Si vienes, yo velaré por ti. Si no quieres venir conmigo a Babilonia, no lo hagas. Mira, tienes todo el país por delante. Puedes ir a donde te parezca bueno y adecuado. Si no quieres volver conmigo, regresa con Godolías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto al frente de las ciudades de Judá. Y quédate con él entre el pueblo. En fin, puedes ir a donde te parezca adecuado. El jefe de la guardia le dio provisiones y obsequios y lo despidió. Jeremías fue a Mizpá y permaneció con Godolías, hijo de Ahicán,
en medio del pueblo que había quedado en el país, la gente que quedó en el país. No son todos deportados. Al final la que ha sido deportada es sobre todo la élite dirigente del país, ¿no? Entonces, esos son los que han ido al exilio. Entonces, Godolías ha sido puesto al frente de Judá. El verbo es el mismo que se usaba para te establezco, te constituyo en autoridad por encima de las naciones. Aquí Godolías es constituido en autoridad por el rey Nabucodonosor por encima del país de Judá. Este episodio entonces ejemplifica entonces cómo esta palabra del Señor sucede. En lo narrado no encontramos citada ninguna palabra de Jeremías, ¿no es cierto? Dice, palabra que le llegó a Jeremías de parte del Señor, pero no encontramos realmente una palabra como tal, sino un acontecimiento como tal, ¿no? Lo que le sucede a Jeremías es un acontecimiento elocuente, y es la palabra de Nebuzardán la única que se pronuncia. En el momento fundamental de su vida, Jeremías comprende que el mensaje que el Señor le revela a través de este acontecimiento que lo involucra. Versículo 7, 47. Todos los jefes de las tropas que había en el campo, ellos y sus hombres, se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Godolías, hijo de Ahicam, como responsable del país, y que junto con él había instalado también a hombres, mujeres y familias de los pobres del país, de entre aquellos que no habían sido deportados a Babilonia. Fíjense, un hombre de la familia de Safán, es decir, los autores intelectuales de la Reforma de Josías, es decir, gente de los teólogos de la Reforma deuteronomista y de la reforma jurídica, política, económica y religiosa que hay detrás de la Reforma deuteronomista. Entonces, la gran oportunidad de este experimento, digamos así, de una sociedad según el Deuteronomio, ¿verdad? En la posibilidad que tiene aquí sin el aparato del rey, sin el Estado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Ismael, hijo de Netanías, Juan y Jonatán, hijo de Careaj, Seraya, hijo de Tanjumet, los hijos de Fai, de Netofá, y Jesonías, hijo de Macatí, todos ellos con sus hombres fueron a Mizpá a ver a Godolías. Godolías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, les juró a ellos y a los hombres, no teman servir a los caldeos, habiten el país, prestando su servicio al rey de Babilonia y les irá bien. ¿Que sí? Pretenden entonces vivir bajo el paraguas del reinado de Nabucodonosor en la autonomía relativa que les ha ofrecido en el país. Yo, por mi parte, viviré en Mizpá para atender a los caldeos que sigan viviendo entre nosotros. Ustedes recojan vino, frutos, aceite, llenen sus despensas, quédense a vivir en las ciudades que han ocupado. Toda esta gente que había huido, se había ido al desierto, a los montes, o incluso se habían refugiado, como Ismael se había refugiado en Amón, junto al rey Baalis. También los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas, en Edom y todos los países, oyeron que el rey de Babilonia le había dejado un resto, Sheerit, a Judá, y que había puesto al frente de ellos a Godolías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Fíjense la idea del resto de nuevo, ¿no? Todo podría llegar a volver a comenzar. Esto está escrito desde la óptica de los que permanecieron en el país, desde la óptica deuteronomista, digamos, no desde la óptica sacerdotal de los que se fueron. Entonces todos los judíos regresaron desde todos los lugares en donde estaban dispersos, y una vez llegados al territorio de Judá junto con Godolías en Mizpá, recogieron vino y frutos en gran abundancia. A ver, no en el momento, sino que ese versículo está como resumiendo lo que pasó bajo varios años. Efectivamente, tienen que haber sido por lo menos 4 o 5 años de este tipo, de esta vida, ¿no? Juan, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo fueron a ver a Godolías en Mizpá. Atentos aquí. Le dijeron, ¿te has enterado de que Baalis, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Es decir, el rey de Amón está planeando rebelarse contra los caldeos y se ha ganado el favor de este Ismael, que es de estirpe real, de la familia de David, ¿cierto? Emparentado por ahí, y que no está contento con que este mostrenco, que no pertenece a la familia real, venga aquí a querer ocupar el gobierno
Entonces, a este advenedizo. Entonces Juan, hijo de Careas, le dijo en privado a Godolías: mira, yo iré a matar a Ismael, el hijo de Natanías, sin que nadie lo sepa. Porque ¿por qué habría de quitarte la vida provocando la dispersión de todo Judá, que ha logrado reunirse en torno a ti para hacer desaparecer lo poco que le queda a Judá? Pero Godolías, más bueno que el pan, eso no dice la Biblia, digo yo, el hijo de Ahicam, le dijo a Juan, hijo de Careas: no hagas eso, porque lo que dice sobre Ismael es falso. No tiene pecado original el pobre Godolías y piensa que tampoco lo tiene el desgraciadito de Ismael. Pero sucedió en efecto que en el séptimo mes, el mes de Tishrit, el mes de séptimo es el mes de la fiesta de las cabañas, de Sukkot, la fiesta de la realeza de Dios y la fiesta en la que se celebra también digamos, la fiesta del reino como tal, ¿no es cierto? Entonces, ese día, sucedió en efecto que en el séptimo mes Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de estirpe real, fue a Mizpá para ver a Godolías, hijo de Ahicam, junto con 10 hombres, y comieron todos juntos en Mizpá. Ismael, el hijo de Netanías, se levantó junto con los 10 hombres que estaban con él, e hirieron con espada a Godolías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Y así mató a quien el rey de Babilonia había puesto al frente del país. Ismael mató también a todos los judíos que apoyaban a Godolías en Mizpá y a los guerreros caldeos que se encontraban allí, todo el destacamento que había quedado de los caldeos. En una comida en la que ha invitado Godolías a celebrar en la fiesta de Sukkot, allí aprovecha que los tiene a todos juntitos y los degüella a todos. Bueno, entonces vemos aquí cómo la caída de la monarquía y la destitución de la capital no es todavía el final de Judá. Aún hay vida y esperanza y el profeta va a intervenir para los que queden y acepten la oferta de salvación que el Señor les está haciendo. Este resto recibirá su atención y su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jeremías en esta sección y en el capítulo siguiente. Sin embargo, aparece también un episodio bien oscuro como este que acabamos de leer. Como Nabucodonosor había puesto a Godolías al frente del pueblo, Ismael lo asesina al considerarlo un aliado del imperio babilónico, y ese golpe de estado perpetrado por Ismael no va a quedar sin consecuencias. El grupo de judaítas que ha sobrevivido sabe que deberá responder ante el rey de Babilonia por el estrago que han cometido. Y tiene miedo de enfrentarlo. Bueno, a pesar de haberse sido fieles a Godolías, es decir, a Babilonia, no están seguros de lograr convencer al rey de su posición y que no ha tenido nada que ver con el levantamiento. Entonces, Juan, hijo de Careas, y todos los jefes de las tropas que estaban con él se enteraron de todo el mal que había cometido Ismael, hijo de Netanías. Versículo 11. Reunieron a todos los hombres y fueron a luchar contra Ismael, hijo de Netanías. Lo encontraron junto al gran depósito de agua que está en Gabaón. Toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Juan, hijo de Careas, y todos los jefes de las tropas que lo acompañaban. Y toda esta gente que Ismael había llevado cautiva desde Mizpá, dio media vuelta y se pasó a Juan, hijo de Careas, mientras que Ismael, hijo de Netanías, huyó de Juan junto con 8 hombres y se dirigió hacia el territorio de los amonitas. Efectivamente, era Baalis, rey de Amón, el que lo había enviado a matar a Godolías. Juan, hijo de Careas, y todos los jefes de las tropas que lo acompañaban se hicieron cargo del resto de la gente de Mizpá, que habían rescatado de manos de Ismael. Eran guerreros valientes, mujeres, niños y oficiales que él había hecho volver desde Gabaón, donde los había llevado Ismael. Todos ellos marcharon y se instalaron en la posada de Camán, cerca de Belén, con la intención de continuar luego su camino hacia Egipto, lejos de los caldeos, porque les tenían miedo, dado que Ismael, hijo de Netanías, había asesinado a Godolías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto al frente del país. Bueno, así entonces las cosas se arruinan, ¿no? Parecía que y se arruina el final de esta historia, ¿no? Bueno, así entonces terminan después en este resto que quedaba. El término resto, que aparece con frecuencia en estos 5 capítulos, es señal de una de las preocupaciones principales de todo el conjunto literario de estos capítulos 40 al 44. ¿Qué queda de Judá?
¿Qué va a quedar de Judá? ¿Hay esperanza para Judá? Bueno, hay una última palabra de consuelo para Baruch, que está en el capítulo 45. Andas buscando para ti algo extraordinario, no lo busques. Yo voy a traer la desgracia sobre todo ser viviente, pero tú confórmate con que te dé tu propia vida como botín en cualquier lugar a donde vayas. Así termina ese oráculo de salvación, provisto de una introducción bastante original, es el capítulo 45, versículos 1 y siguiente. Por su contenido, el oráculo este pequeño hace eco de algunos de los grandes momentos de la vida de Jeremías. Y en la edición de los 70, este es el capítulo final. Ocupa un lugar importante. Con este oráculo se cierra el libro de Jeremías en la edición griega, como queriéndole decir a sus lectores, todos aquellos que han escuchado, han acogido, han conservado, han venerado la palabra de Jeremías y la han reconocido en ella la palabra de Dios, salvarán su vida, ¿no? Bueno, ese pequeño oráculo de salvación con el que termina el libro. Nos quedan los oráculos de salvación, los oráculos contra las naciones, que están ahora en el capítulo 46 al 51, que eso los dejo para la lectura piadosa de ustedes. No sé si muy piadosa, pero los capítulos 46 y siguientes, que forman la última parte del libro y que hay que vincularlos con esa introducción que nosotros hemos visto que aparece en el capítulo 25, 13b a 38. ¿Se acuerdan que decíamos? Esa segunda parte del capítulo 35 en realidad es la introducción a los oráculos de las naciones. Habrán quedado separados porque se ha insertado ese bloque biográfico de los capítulos 26 al 45. ¿Alguna pregunta aquí, en esta partecita? Mañana diremos alguna cosita más de esto del final del libro y empezaremos a escarbar un poco la teología que hay en el libro, que ya hemos ido, por supuesto, aludiendo a ella a lo largo de la lectura, pero nos detendremos por lo menos en 3 temas nucleares. ¿Preguntas? Una pregunta, pero un poco, tal vez excede el marco de esto, ¿no? La identidad entre palabras del Señor, palabras de Jeremías y palabras del libro, a mí se me resulta un poco difícil, digamos, ¿no? Las palabras de Jeremías y las consignadas en el libro es más fácil. Jeremías dicta, Baruch agarra la pluma, tinta, pergamino y copia, suponemos que fielmente. Entonces ahí la transmisión es una manera de transmisión muy visible, digamos. Ahora, de palabras del Señor a palabras de Jeremías, ¿cómo se entiende el mecanismo, por decirlo así, de transmisión? Claro, siempre está mediada por la personalidad del profeta, por la cultura del profeta, por la sensibilidad del profeta, por las circunstancias históricas, todo eso, ¿no? Pero bueno, justamente esa es la clave de la revelación bíblica, ¿no es cierto? Que la palabra eterna de Dios pueda encarnarse en una palabra humana tan concreta, tan limitada, tan condicionada como la palabra de un hombre. La identidad no se entendería de la misma manera, digamos, de Jeremías a Baruch y otro, ¿no? Que del Señor a Jeremías. Claro, sí, es decir, no se entiende, materialmente no, claro, materialmente no, pero precisamente por eso les decía yo que el capítulo 36 es, digamos, no hay que interpretarlo, digamos, como una narración exacta de cosas, sino como la verdad teológica que quiere transmitir, ¿no? Es decir, esto que nos dice Jeremías es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no tanto por la exactitud verbatim, digamos, ¿cierto? Palabra por palabra, sino... Incluso en el cristianismo, el grupo lutero sostenía la teoría del significado divino, digamos, ¿no? Claro, bueno, sí. En el Islam es casi lo que es oficial. ¿Perdón? En el Islam es prácticamente lo que es oficial. Claro, sí, pero... Y Mahoma escuchaba la vocecita, claro, dictaba y lo escribía. Entonces,
no hay palabra de Dios y palabra de la Escritura o del Corán, se identifican enteramente. Claro. Sí, efectivamente. Entonces eso se prestaría a una interpretación fundamentalista, efectivamente. Sí, pero bueno, también es doctrina católica, digamos, la inspiración verbal, digamos, no solo las cosas, ¿no es cierto?, sino también las palabras. Pero en la doctrina de la inspiración, digamos, el analogatus princeps, digamos, es el de la encarnación, ¿no es cierto? Entonces, se trata de una palabra que es toda divina y toda humana, ¿no? Y toda humana, y hay que subrayar el de toda humana también, ¿no es cierto? Y solo mordiendo todo el espesor humano de esta palabra se puede, digamos, llegar a libar la miel de la palabra divina que está en ella, ¿no? Pero bueno, creo que hay prueba suficiente toda la variedad de palabras, de estilos, de formas, de géneros y de ánimos y de tonos en lo que está expresada la palabra, para ver que cómo esa palabra divina se encarna de maneras tan diferentes y tan diversas. Me pregunto también porque me da la impresión de que en los últimos años hay una especie de rebrote de lectura fundamentalista en la Iglesia Católica, ¿no? Sí. La gente se bate a golpe de versículos, ¿no? Claro. Realmente fuera de todo contexto, ¿no? El contexto literario por empezar. Eso, sí. Sí se puede hacer cualquier cosa, digamos. Efectivamente, sí. Para ti no hay Dios, antes mirar la Biblia dice que no hay Dios. Efectivamente, sí, por eso el esfuerzo que hemos hecho de contextualizar, en primer lugar, desde el punto de vista histórico, en segundo lugar, desde el punto de vista literario, para recién decir, bueno, a ver, ¿qué nos dice este texto a nosotros? ¿Qué hay de mensaje teológico en todo esto? Pero hay que mantener como la tensión entre los dos polos, ¿no es cierto? No soltar ninguno de los dos, ¿no? Es decir, el monofisismo bíblico siempre está muy a la mano, ¿no es cierto? Y entonces aquí la encarnación será la clave para entender la manera como se dan estas dos cosas, ¿no? ¿Más preguntas por ahí? Ninguna. Bueno. ¿O se han dormido o qué? ¿No? Bueno, muy bien entonces. Entonces, mañana redondearemos entonces esta última cuestión histórica y nos concentraremos en estos 2 días que quedan en los temas, en 3 temas fundamentalmente, ¿no? Los de una teología de la palabra, una teología de la historia, una interpretación profética de la historia y una teología del ministerio profético, digamos, también, ¿no? Por esas 3 bloques. Volveremos sobre los textos que hemos visto, ¿no es cierto?, evidentemente, y desde ahí intentaremos ver. Entonces mañana algo por lo menos diremos de estos capítulos 46 al 52, ¿no es cierto?, y sobre todo ese apéndice histórico que aparece allí al final del libro en la edición hebrea. Muy bien. Bueno.